Bien, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Hace algunos sábados estuvimos en la iglesia, cuando vino Sergio Subillaga, en la iglesia de la Nueva Cartagena, y bueno, había una reunión por la mañana había una reunión de líderes y por la tarde había una reunión de iglesia. Pero para mi sorpresa, por la mañana fue una reunión de líderes y por la tarde, que estaba aquello lleno de gente, de hermanos de todas las iglesias de la región de Murcia, también en vez de hablar, el tema era también una reunión para líderes. Y yo dije, ha dicho qué bien para los líderes que estábamos allí. Pero digo, Señor, tú habrás querido, ¿no?, que se hable de esto, ¿no?, de líderes por la mañana, y aunque dijeron por la tarde una reunión de iglesia para todos, pero el tema era de líderes también. Y bueno, fue muy bueno. Y cuando vino el hermano Juan Carlos Parra el domingo pasado, yo tenía que predicar este domingo y bueno, digo, pues la verdad es que mi mensaje es un mensaje sencillo, pero la verdad es un mensaje para líderes. Es un mensaje para líderes, escuchando a Juan Carlos Parra de lo que Dios va a hacer en la ciudad, en la región, en España. Parece ser que Dios quiere que nos preparemos. Esto no es cuestión de unos pocos, esto es cuestión de mucha gente. Dios va a tocar, está tocando y va a tocar las vidas de mucha gente, no de unas pocas personas. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 en adelante. Tenemos el mensaje, quiero hacerlo corto. Tenemos muchas actividades, vamos a ver si tenemos tiempo para abarcar todo y si no, pues dejamos alguna cosa para otro domingo, el domingo siguiente o cuando se pueda. Nos dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregado no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Bien, hermano, este es el pasaje de la palabra de Dios. Vamos
a empezar con la palabra. Vamos a empezar con la predicación. La carta de los tesalonicenses, es posible, dicen los comentaristas, que es posible que la carta que sea la carta más temprana que se escribió del Nuevo Testamento. Y bueno, podemos pensar y decir que ¿qué se busca en esta carta? Se busca una persona llamada a la responsabilidad. Vemos en esta carta una persona llamada al Evangelio. Esta escritura es una mirada al corazón mismo de Pablo. El corazón mismo de Pablo en esta carta se revela, se abre, podemos verlo. Pablo habla de sí mismo y es una mirada íntima de su corazón. Se habla de dos puntos principales en lo que hemos estado hablando. Dos puntos principales. Dos puntos de prioridad, dos puntos que son importantes. Un corazón para el Evangelio. En el versículo 4 dice, al contrario, si hablamos, esta palabra si hablamos se refiere a hablar el Evangelio. Al contrario, si hablamos el Evangelio, o si hablamos, es porque Dios nos aprobó y nos dio el Evangelio. Pablo se veía a sí mismo al llegar a los tesalonicenses en el versículo 4, se miraba a sí mismo como uno a quien le había confiado el Evangelio. Él se veía así, Dios me ha confiado el Evangelio. Pablo se veía él mismo al llegar a Tesalónica así, se miraba a sí mismo, como a quien se le había confiado el Evangelio, como a uno a quien Dios le confía el Evangelio. Pablo se veía como un mayordomo, se le había confiado un mensaje, se le había confiado un mensaje de inmenso valor, de valor incalculable. Pablo sería uno que rendiría cuenta a Dios por ser fiel a la proclamación del Evangelio, como lo haremos todos nosotros. No fue llamado a innovar cosas nuevas, fue llamado a proclamar el Evangelio de Cristo y de Cristo crucificado. Los comentaristas dicen, hablando de este pasaje, que la asignación de Pablo fue una confianza dada por Dios a Pablo. Su ministerio no fue escogido por él para él. Pablo no escogió su ministerio para él. Es la responsabilidad más grande que podemos recibir, la decisión más grande que podemos tomar, el cuidado de las personas. Nos han confiado el Evangelio. Pablo hace referencia al Evangelio en el versículo 2, en el versículo 4, en el versículo 8 y en el versículo 9 que hemos leído, como a uno a quien se le había confiado el Evangelio. Hermanos, estamos unidos al Evangelio. Debemos de ser gobernados por el Evangelio. Se te ha confiado el Evangelio. Se me ha confiado a mí el Evangelio. Nosotros hemos recibido una confianza divina, una confianza de Dios. Se te ha dado de parte de Dios. Atesóralo personalmente. Debemos proclamarlo con pasión, el Evangelio. Debemos proclamarlo con pasión. Debemos protegerlo, el Evangelio. No usarlo aisladamente. Reconoceremos que no sabemos lo suficiente del Evangelio. Tenemos que ser apasionados por el Evangelio, cautivados por el Evangelio. Puedo predicarlo. Hay gente que, bueno, todos podemos predicarlo, pero no tener la pasión por él. Una cosa es predicarlo y otra cosa es tener pasión por el Evangelio. Podemos predicar el Evangelio, pero no tener la pasión por él. Nunca permitamos que el Evangelio mengue en nuestras vidas. Spurgeon decía, no sabes cómo Dios valora el Evangelio. Ha sido su pensar
y su hacer por toda la eternidad. Es la mirada como la mayor de todas las obras. Veamos así, de esta forma, el Evangelio, como la mayor de todas las obras de Dios. Un erudito, un pastor de mucho tiempo, dice acerca del Evangelio. Dice este predicador de mucho tiempo, de muchos años. Nos da un consejo a todos los creyentes, a todos los predicadores. Nos dice, si he aprendido algo en muchos años, es que la gente no aprende todo lo que enseño. Predicamos y la gente no se queda con todo lo que predicamos. Lo que aprendemos realmente, dice, lo que aprendemos realmente es lo que ellos ven que me emociona a mí, al predicador. Él está hablando el predicador de su iglesia. Lo que la gente realmente les llega es lo que ellos entienden que me emociona a mí, al predicador. Lo que yo enfatizo cuando predico, lo que enfatizo una y otra vez, debe de ser el Evangelio. Sobre lo que yo oro, sobre lo que yo pienso, aquello que me entusiasma, esto debe ser el Evangelio y la cruz. Lo que vemos, lo que vamos a transmitir va a ser esto, no lo que enseñamos. Lo que vamos a transmitir es lo que nos emociona cuando predicamos, porque es realmente lo que realmente nos llega y realmente lo que creemos. Lo que vamos a transmitir es lo que nos emociona cuando predicamos. Ellos, la gente lo captan, ellos lo perciben. Este llamado es lo primero. No podemos alterar la historia, el Evangelio. No podemos alterarlo. No podemos añadir a esta historia al Evangelio. No podemos quitar de esta historia del Evangelio. Solamente podemos predicar el Evangelio. Edificar personas con esta historia, con el Evangelio. Es el privilegio mayor, más grande que Dios nos ha dado. Seguro, seguro, seguro que no éramos las personas más elegibles para esta confianza. Dios nos ha elegido y seguramente no éramos los más elegibles para esto, pero Dios lo ha hecho. Nadie podía pensar en esto para nosotros, para el futuro. Muchos de nosotros, yo como podía pensar que hoy yo estaría aquí hace muchos años. Inimaginable. Nadie podía pensar en esto para nosotros en el futuro. Por eso nadie puede estar más asombrado que nosotros mismos, que hemos sido perdonados por el sacrificio de Jesús. Él fue nuestro sustituto. Spurgeon decía, me asombro que a pecadores como nosotros se nos ha confiado el Evangelio. Si un hijo pródigo, todos tenemos la historia, la conocemos del hijo pródigo, pero nosotros, si un hijo pródigo, la palabra pródigo significa derrochador, si un hijo pródigo perdido, cualquiera de nuestros hijos, regresara a su padre, seguro se tiraría a su cuello, ¿no? Como en la parábola, lo besaría y se regocijaría con él. Pero cuando tenga que confiarle el dinero, seguramente no podríamos confiarle el dinero. Diremos que poner el dinero en sus manos sería poner la tentación delante de él. Se lo daríamos a otro hijo que tuviésemos. Le diríamos a otro hijo, ves tu hijo, tú siempre has estado conmigo, coge el dinero, compra, vende, hazlo en mi lugar. Hijo, todo es tuyo, le diríamos. Cuando nosotros llegamos como hijos pródigos, perdidos, Él nos dijo, Dios nos dijo, aquí está mi evangelio, lo voy a poner en tus manos, ve y predícalo. Él confía en nosotros. Él confía en nosotros. Pablo estaba asombrado. Él dijo que el evangelio se le había confiado a él. Él había sido blasfemo, perseguidor de la iglesia.
y le confiaron el Evangelio. Hermano, sintamos y tenemos que sentir la gracia de Dios sobre nosotros. Sintamos su misericordia sobre nosotros. No solamente hemos sido perdonados, sino que nos han confiado el Evangelio. Debemos de estar asombrados por la gracia de Dios. Debemos de estar gozosos por la gracia de Dios. En Primera de los Tesalonicenses, en el pasaje que he leído, en el versículo 1 y 2, dice Pablo: vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, Dios nos dio valor para anunciaros el Evangelio en medio de una fuerte oposición. Vemos sacrificio por el Evangelio, gentes que se le oponían, pero Pablo sufrió el sacrificio por el Evangelio. En el versículo 9, os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. El trabajo requiere labor física, emocional, desgaste en las personas que predican el Evangelio. El ministerio requiere fidelidad, sacrificio, perseverancia. Dios, cuando a mí me puso con responsabilidad, me dijo dos cosas importantes, me dijo Dios, dos cosas importantes para ti: la perseverancia y la paciencia. Dios ve nuestra fidelidad, Dios ve nuestro sacrificio y Él nos da perseverancia, nos da paciencia. Los predicadores nos cansamos, se cansan, necesitamos refrescarnos. Tener un corazón para el Evangelio, seguir con un corazón para el Evangelio. El corazón de Pablo también era para la gente. No solamente a él se le había confiado el Evangelio, sino que él tenía un corazón para la gente. Se le confió el Evangelio para las personas. En el versículo 7 dice en el versículo 7, antes bien nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Dice Pablo, en otras palabras, fuimos tiernos con vosotros. Fuimos tiernos como una madre con sus hijos. Y en el versículo 11 dice, también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. La experiencia de Pablo para los tesalonicenses fue como un padre a sus hijos. No era la predicación solamente, era la gente. No solamente era el predicar, sino era la gente. La gente, los creyentes, eran preciosos para Pablo. Tenía Pablo un corazón grande. Alguien ha dicho que Pablo tuvo que ser una persona intimidante. Yo a veces he pensado, si yo hubiera vivido, si Pablo estuviese en este tiempo y lo tuviese a mi lado y yo tuviese que predicar esta mañana delante de Pablo, me imagino que no sería fácil. Digo, este hombre me va a corregir en todo lo que diga o en casi todo lo que diga. Algunos, si pensamos así, diremos, Pablo intimidaría a la gente, a los predicadores. Algunos dirán de Pablo, gracias Pablo porque estuviste en otro tiempo, ahora no estás aquí. Diremos, menos mal que hemos nacido en otro tiempo. Pero ¿cómo sería hablar con Pablo? ¿Cómo sería hablar con Pablo? Una conversación personal. ¿Habéis pensado en eso alguna vez? ¿Cómo sería hablar con Pablo una conversación personal? Una conversación íntima. Te lo dice el versículo 7. Encontrarías ternura en Pablo. Como una madre, como una nodriza que cuida a sus propios hijos. Cuidando a sus propios hijos. El tener una conversación con Pablo, descubriríamos que seríamos el objeto de su afecto. Rápidamente notaríamos su afecto. El tener una conversación con Pablo es el darnos cuenta que yo
y tú somos muy queridos por Él. Sería recibir dirección de un Padre afectivo. Deja ver su amor, teniendo un deseo de estar cerca de ti. Sería estar con Pablo. Veríamos estas cosas. Este afecto y amor están en sus cartas. Filipenses lo describe como el mismo afecto de Cristo Jesús. El amor y afecto de Cristo estaba en Pablo. Tiene que estar en nosotros, en todos nosotros. Ese afecto está basado en la gracia derramada en Cristo. Afecto que hemos recibido por el Evangelio. Este afecto hace toda la diferencia en nuestro ministerio, en nuestro trabajo. Llevar este afecto a los perdidos. No solamente la palabra, no solamente el Evangelio, sino nuestro corazón, nuestro afecto. Encontramos con Pablo, esto lo encontramos con Pablo, a un hombre de Dios que le importaba a la gente. Esto es el Evangelio que Dios nos ha dado. Nos debe de importar la gente. Pablo está repitiendo esta frase, porque vosotros sabéis. Porque vosotros sabéis. Lo dice en el versículo 1, lo dice en el versículo 2, lo dice en el versículo 5, en el versículo 11. Ellos sabían lo que era encontrar un corazón lleno de afecto, de amor. Se habían convertido ellos, los tesalonicenses, muy queridos por él, por Pablo, a través del Evangelio. ¿Cómo es conocerte a ti o conocerme a mí? Cuando la gente no hablamos con ellos, debería de ser también así como Pablo, el conocernos a nosotros, ver nuestro afecto, ver nuestro amor, ver que sois queridos, muy queridos. ¿Cómo es tener una conversación conmigo o contigo? Las personas que se relacionan con nosotros pueden decir, yo soy muy querido por él. Es posible predicar el Evangelio y no dar de nosotros. Hay personas que predican el Evangelio pero no dan de su corazón. No solamente tenemos que predicar el Evangelio, sino dar de nuestro corazón. Es posible ser buenos predicadores y no tener amor por las personas. El cuidar a las personas es una cosa. El amar, el predicar es otra cosa. Hay gente que les gusta predicar, que ama el predicar, es otra cosa. Pero amar a aquellos que predicamos es otra cosa. Hermanos, yo digo a toda la iglesia en esta mañana, tengamos un corazón lleno de compasión y amor por nuestro pueblo, por la gente que Dios está salvando, por la gente que Dios está trayendo. Un corazón de compasión, de amor por cada uno de los que Dios trae a la iglesia. En los Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo está en ese momento en Mileto, cerca de Éfeso, y envía mensajeros para que los ancianos vayan a Pablo. Y Pablo les dijo, tener cuidado de ellos y de toda la grey de Dios, que él compró con su propia sangre. A veces llega el momento en que nos cansamos y tenemos que ser renovados, sostenidos por Dios. Pasión tenemos que tener por el Evangelio y por la gente que Dios trae por medio del Evangelio. La palabra pasión se encuentra 8 veces en el Nuevo Testamento. Pablo hace mención de ella, de la pasión, 6 veces. Y Santiago habla de la pasión 2 veces. Se menciona pasión en forma negativa y también en forma positiva. Sí es verdad que podemos tener pasión por las cosas que Dios prohíbe. También es verdad que puedo tener pasión por Dios, por su reino y por su obra. El diccionario pasión es una inclinación, dice, o preferencia muy viva por otra persona o por algo. Pasión de un siervo de Dios, preferencia de uno por Dios. Y lo que no es la pasión por Dios, no es pasión por Dios, no es mucho ruido de trabajo, de servicio, no es no parar, no es hacer mucho, no es activismo. Podemos ser esto y no ser íntegros para Dios. Pasión
en el corazón no es descuidar la familia, no es descuidar la salud, no es descuidar el trabajo en el ministerio. Un siervo con pasión es un creyente que está consciente de la obra de gracia sobre su vida y todo lo que hace lo hace para su gloria. El Evangelio consta de 3 partes: Dios, el hombre y Jesucristo. Dios, en su amor y su grandeza y poder, nos ha amado. El hombre ha nacido en rebelión hacia Dios y Cristo que vino a reconciliarnos con Dios. Predicar el Evangelio. Dios tiene confianza en nosotros y tener un corazón para la gente. Este es el mensaje, hermano. Dios confía en nosotros y tenemos que tener también un corazón para la gente. Yo llamo a los músicos y en vista de las cosas que nos están pasando y que Dios está diciendo que va a hacer con nosotros y en medio de nosotros, vamos a orar por algunas personas que lo deseen, que piensen que Dios se va a servir de ellos. A mí me gustaría, yo creo que Dios se va a servir de mucha gente en la iglesia y de mucha gente que Dios va a traer. Se va a servir en muchas cosas, no solamente en una o en 2 cosas, sino en muchas cosas. En Dios hay mucha creatividad. Así que hacemos un llamado, los líderes estarán aquí para orar, y yo hago un llamado de las personas que sientan y que quieran y que sientan que Dios va a hacer algo con ellos en un futuro que Dios quiera que sea próximo. Así, hermanos, que hago este llamado de ministración, las personas que quieran servir a Dios, que sientan que Dios está obrando o que Dios va a obrar en su vida. Estos son nuestros horarios. Oración, lunes, 8 de la tarde. Estudio bíblico, jueves, 8 de la tarde. Cultos, domingo, 11:30 de la mañana. No faltes, te esperamos.